En esta oportunidad nos corresponde lo que es el Salmo 61, el cual se llama Confianza en la protección de Dios. Aleluya a eso. Este es otro de los salmos de David, en un tiempo o periodo de angustia a causa de la rebelión que surgió de parte de su hijo Absalón, este mismo que había mandado a matar a Amnón, al hijo primogénito de David, el cual dijo que vengaría lo que Amnón le había hecho a su hermana Tamar. Absalón tuvo una rebelión en contra de su padre. Había humillado incluso en este momento de este salmo a su padre frente a todo el pueblo. Lo que David hizo a escondidas, Absalón lo hizo a la vista de todo el pueblo. Se llegó a las concubinas de su padre. Puede leer esa historia en el segundo libro de Samuel, capítulo 15, versos del 20 al 22. Absalón se sentaba todos los días en la entrada de la ciudad y aconsejaba a las personas, tratando de decirles lo que ellos querían oír, para así ganar el favor de ellos, y que a la vez estos despreciaran al rey. Y en este caso el rey era el propio padre de Absalón, es decir, David. Y Absalón lo logró, y sacó a David del palacio. Qué tremendo lo que el propio hijo hizo en contra del padre. Eso es lo que nosotros conocemos como el mal espíritu de Absalón. El hacer lo que las otras personas quieren oír, aunque no sea lo correcto. Segundo libro de Samuel 15, verso 6 dice: de esta manera Absalón trataba a todo israelita que viniera al rey para juicio. Así Absalón robó el corazón de los hombres de Israel. Si las personas sienten tristeza y los embarga un sentimiento de traición cuando algún amigo o familiar hace y dice cosas, imagínense lo que sentía David, que su propio hijo lo haya traicionado. Si nosotros como personas, hermanos, sentimos aquella persona, sentimos la hipocresía, me está sonriendo, me está diciendo Dios le bendiga, pero por atrás en realidad me está haciendo daño. Si nosotros nos sentimos incómodos por eso, podrá usted imaginarse lo que David sentía en el momento que su propio hijo, Absalón, hermanos, estaba haciendo en contra de su propio padre. Veamos de este Salmo 61 el versículo 1, hermanos, y empecemos a ver lo que es el estudio bíblico de este devocional. Versículo 1 dice: oye, oh Dios, mi clamor, a mi oración atiende. David, hermanos, tiene claro que Dios es omnipresente, y ya sea que haga su oración en el palacio o en el desierto, ese Dios en el cual él ha creído siempre le escuchará. Ese Dios sí nos puede oír, hermanos. Ese Dios sí sale rápido y pronto a nuestro auxilio cuando hemos creído en él. Su Dios, el Dios de David, hermanos, sí presta atención y viene al rescate de sus hijos. Por eso David le dice: a mi oración atiende. Sabía la oración de David, hermanos, pero muy sabia. Él había entendido que aunque Dios oye a todos, pero la respuesta oportuna, tiempo y voluntad perfecta de Dios llega a sus hijos cuando ellos lo necesitan. Quiero recordarle un par de versículos, hermanos, como por ejemplo Éxodo 22, 23 al 25, dice: y aconteció que pasado mucho tiempo murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre, y clamaron, y su clamor a causa de su servidumbre subió a Dios. Oyó Dios su gemido, y se acordó Dios de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel, y Dios los tuvo en cuenta. Es decir, el Señor escuchó el gemido, el clamor, la angustia en el que el pueblo de Israel se encontraba en ese momento en Egipto. El libro de los jueces, hermanos, el cual es un libro de un ciclo repetitivo en el cual el pueblo de Dios caía una y otra vez en idolatría, en hacer el mal. Y cuando Dios levantaba, hermanos, a un juez, a un líder de ellos, el pueblo estaba muy bien. Este juez moría, hermanos, y el pueblo volvía a caer en el mismo error. Pero Jueces 3:9 dice: cuando los hijos de Israel clamaron al Señor, el Señor levantó un libertador a los hijos de Israel para que los librara, a Otoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb. ¿Cuándo sucedió esto?
cuando los hijos de Israel clamaron y Dios lo escuchó. Y David conoce todo eso, por eso David le dice: a mi oración atiende. Oye Dios mi clamor, le pide David, hermanos. Daniel capítulo 10 verso 12 dice: entonces me dijo, no temas, Daniel, porque desde el primer día en que te propusiste en tu corazón entender y humillarte delante de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras he venido. ¿Qué es lo que fue oído? Las palabras de Daniel, el clamor, la oración que Daniel tenía. Y a causa de eso dice: he venido. Lucas 1:13, pero el ángel le dijo: no temas, Zacarías, porque tu petición ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y lo llamarás Juan. Si usted, hermano, ha aceptado al Señor Jesucristo como su Señor y Dios, Él siempre estará listo para usted en el momento de angustia. Él lo librará. Eso es el versículo 1. Vea lo que dice el versículo 2, David, de este salmo, hermanos, 61. Desde el cabo de la tierra clamaré a ti, cuando mi corazón desmayare. Llévame a la roca que es más alta que yo. El versículo 2 inicia con la expresión desde el cabo de la tierra. David estaba huyendo, ya no de Saúl y su ejército, sino que ahora de su propio hijo. Si iba David con sus hombres leales en dirección al desierto, no era una distancia muy larga, pero el hecho de estar lejos de Jerusalén y lejos del arca del pacto, entendiendo esto como la presencia de Dios, entonces David se sentía lejos. Imagínense, hermanos, cuando usted está lejos del templo, lejos de la presencia de Dios, entonces usted se va a sentir que está al cabo, el cabo de la tierra, lejísimos, hermano. David no había caminado mucho, a lo mucho quizás él estaba en el desierto, pero él se sentía lejos de donde estaba el arca del pacto. Y ahí es donde el pueblo de Dios creía y entendía que estaba la presencia de Dios mismo. Aclarando lógicamente que Dios es omnipresente, es uno de los atributos fantásticos que solo Él tiene, y Él está en todas partes al mismo tiempo. La roca más alta, dice David, más alta que yo. Esta para el pueblo de Dios representa estabilidad. Cuando habla de roca está hablando de seguridad, está hablando de algo fuerte, algo que no lo va a hacer caer. Al contrario, la roca es fuerza. Jacob reposó sobre la roca. El pueblo de Israel tomó agua de la roca. Y esa roca es Cristo. Le dice el apóstol Pablo en la primera carta de Corintios 10:4. El denotar la altura es reconocer que no podemos con nuestras propias fuerzas ni talentos, sino que hay alguien que es superior a nosotros, de mejor y más sabiduría. Por eso claramente en este versículo 2 David le dice, hermanos, a él: llévame a la roca que es más alta que yo, reconociendo que hay alguien que tiene mejores fuerzas, alguien que tiene algo superior a él. Versículo 3 y versículo 5, hermanos, David empieza a hacer algo muy bueno a imitar. Yo lo animo a que haga lo que David hace en estos tres versículos, el 3, el 4 y el 5. Recordar las cosas que Dios ha hecho por nosotros. Si Él lo hizo una vez, Él lo puede volver a hacer. Él no cambia, Él es inmutable y Él todo lo puede. Él es el Todopoderoso. David dice palabras como mi refugio, mi torre fuerte, la seguridad de estar en tu tabernáculo, tus alas. Son expresiones que David le da al Señor. Todo lo anterior, hermanos, es lo que David se pone a decirle, empieza a alabarlo, empieza a adorarlo. David ha utilizado y han sido estas palabras y estas expresiones agradables al Señor. David supone que si a Dios le agradó una vez ese tipo de alabanza y adoración que le dio, entonces le va a volver a gustar. El Señor se va a agradar de cómo David se expresa de él y le volverá a ayudar. A partir del versículo 6 y 7 del Salmo 61, hermano, estos dos dicen de la siguiente manera. Versículo 6 dice así: Dios sobre días añadirás al rey, sus años serán como generación y generación. Versículo 7, estará para siempre delante de Dios, prepara misericordia y verdad para que lo conserven.
Estos versículos dan un detalle de los múltiples beneficios que el Señor da a los que creemos en Él. No solo el Señor nos defiende, sino que nos guarda, nos protege, provee y también nos da salvación. Y también, aparte de todo eso, el Señor, entre otras cosas, hace algo muy bueno. Quiero darle puntualmente 3 cosas. Dice, añade días de vida. Claramente el Señor Jesucristo nos dice que Él ha venido a darnos vida y vida en abundancia. Juan 10:10. Cuando estábamos muertos, dice Efesios 2:1, en delitos y en pecados, nos dio vida. También lo que el Señor hace, hermanos, detallado en estos versículos 6 y 7, es que estamos delante de la presencia de Dios. Y estar ahí es tener la victoria asegurada. Nada nos podrá pasar. Él es nuestro mejor escondite, nuestro refugio. Vea lo que le dijo al pueblo por medio de Moisés en Éxodo 33, verso 14. Y él respondió, mi presencia irá contigo y yo te daré descanso. Qué tremendo, qué fantástico, hermano. Fabuloso estar en la presencia de Dios. El Señor mismo dice, mi presencia irá contigo. La tercera cosa que David está detallando que Dios hace en estos versículos es que da misericordia y verdad. Recibir la bondad del Señor en nuestra vida es recibir algo que no merecíamos. Hemos hecho mal y nos hemos alejado de Dios, pero Él, con su inmenso amor, siempre nos da misericordia cada mañana. No puedo dejar, hermanos, de decirle Lamentaciones 3, versos 22 y 23. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Y el 23, nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Para terminar el devocional de este estudio bíblico en el Salmo 61, el versículo 8 de este Salmo, hermanos, muy corto el Salmo en realidad. Este versículo dice, así cantaré tu nombre para siempre, pagando mis votos cada día. Es interesante analizar cómo inicia este Salmo. Si usted vuelve y recuerde, lo vuelve a leer y lo estudia, hermanos, empieza este Salmo con palabras de desesperación, palabras de angustia, palabras de llanto, palabras de dolor, porque su hijo lo ha traicionado. Y sin tener dirección en su caminar, sin saber qué sucederá el día de mañana. Hay mucha expresión de tristeza por la situación que David vivía. Pero al finalizar este Salmo, vemos como el lamento, el lloro y todo lo negativo está olvidado. Y David empieza a dar voces de júbilo, empieza a dar alabanza, empieza a dar adoración a ese Dios que todo lo puede. Es un salmo muy corto, como le digo, hermanos, y esto denota que la confianza en el Señor hace que cualquier cosa mala desaparezca rápidamente. La alabanza fue siempre la mejor herramienta que David utilizó para atraer los beneficios de Dios. Yo no quiero terminar sin repetirle eso. La alabanza fue siempre la mejor herramienta que David utilizó para atraer los beneficios de Dios. No deje de alabarle y adorar al Señor. Él es digno de suprema alabanza. Creer en Él y creerle a Él será la mejor opción. Es maravilloso contar con los beneficios del Señor Jesucristo. Creer en Él y su vida, hermanos, será de continua victoria. Quiero desearle que la paz, la gracia, la bendición del Dios Todopoderoso esté de continuo en sus vidas. Que el Señor le bendiga.